¿Qué tal, alumnos? En esta oportunidad vamos a desarrollar el reino Plantae. Las plantas, al igual que los animales, alcanzaron la máxima escala evolutiva debido a las estrategias que encontraron para su supervivencia. Las plantas presentan ciertas características distinguibles que les permite diferenciar con los animales. Las plantas son consideradas organismos eucarióticos debido a la presencia de un núcleo definido en sus células. Multicelulares porque presentan millones de células que le dan complejidad a su cuerpo vegetal. Son organismos autótrofos debido a que ellos tienen independencia en el consumo de su propia energía que ellos producen. Es decir, las plantas desarrollan un proceso denominado fotosíntesis. Foto significa luz, síntesis significa elaboración. Es decir, las plantas elaboran su propio alimento para generar su energía autosostenible. Y no solamente eso, sino también las plantas elaboran esa energía disponible para otros organismos como los animales que son considerados consumidores. En la cadena alimenticia, las plantas se encuentran en la base de la cadena alimenticia como organismos productores. Al igual que las algas, al igual que ciertas bacterias, estos organismos, a través de la fotosíntesis, producen alimento disponible para nosotros. Aquí tenemos, por ejemplo, a una hojita, que es la característica de las plantas, por donde ellos absorben esa energía solar disponible en grandes cantidades para poder elaborar las moléculas orgánicas o alimento. No te olvides, fotoluz, síntesis, elaboración. Las plantas desarrollan fotosíntesis para su sostenimiento y para elaborar alimento para otros organismos. Pero profesor, las plantas deben tener alguna estructura que les permite desarrollar la fotosíntesis. Sí, esa estructura, ¿saben cómo se llama? Se llama clorofila. Ese color verde que presentan las plantas les permite identificarlos como organismos fotosintéticos, ¿no? Porque el color verde le da la clorofila, y la clorofila justamente tiene esa característica. Pero no es el único pigmento fotosintético. Más adelante vamos a ver que hay otros pigmentos que le permiten desarrollar la fotosíntesis. Pero entonces las plantas presentan esta estructura importante. ¿Qué otra cosa más? Lo que tenemos que saber es que para la fotosíntesis no solamente se necesita luz solar, sino también se necesita de sustancias inorgánicas que absorben las plantas a través de las raíces. Estas sustancias inorgánicas son, por ejemplo, el agua, las sales minerales y también un elemento fundamental para formar el alimento. ¿Saben cómo se llama? Dióxido de carbono. Sí, cuando tú respiras eliminas dióxido de carbono y ese dióxido de carbono las plantas lo consumen, absorben este dióxido de carbono a través de un orificio que se encuentra en tus hojas. Este orificio que estamos observando aquí, ¿no?, en esta imagen, se llama estomas. Por este orificio ingresa el dióxido de carbono, ¿no?, para desarrollar la fotosíntesis. Pero este dióxido de carbono, al ingresar, también tiene un proceso de intercambio, ¿no?, que se da porque al ingresar dióxido de carbono también se elimina moléculas de agua. Es decir, en este intercambio gaseoso ingresa el dióxido de carbono y se eliminan moléculas de agua, ¿no? Ahora, ¿cómo se denomina esta estructura? ¿Cómo la mencioné? ¿Cómo se llama? ¿Se acuerdan o no? Estomas, ¿no? Es unos poritos que tienen las hojitas que les permiten incorporar el dióxido de carbono, pero en ese proceso pierden moléculas de agua, es decir, la célula se tiende a deshidratar. Pero ciertas plantas han encontrado estrategias para reducir la apertura de estos estomas y de tal manera, ¿no?, que no van a perder mucha agua. Eso es justamente la característica de las plantas. La otra paso importante que debemos tener en cuenta es que las plantas son diversas y su diversidad se encuentra justamente en su origen y en los cambios que han desarrollado a través de la historia evolutiva, ¿no?
Las plantas fueron originadas a partir de unos protozoarios fotosintéticos llamados algas. Miren aquí, ustedes están observando acá unas algas verdes, justamente que dieron origen probablemente a las primeras plantas, ¿no? Estas algas verdes del grupo de las charophysias fueron las que dieron origen a las plantas. Y las primeras plantas fueron anfibias, es decir, se encontraban en un ambiente húmedo para poder llevar a cabo su proliferación. Estas plantas que están observando aquí justamente son denominados los musgos. Esos musgos fueron las primeras plantas que se desarrollaron. Tienen un tamaño pequeño, una característica muy peculiar justamente que tenían las primeras plantas que se desarrollaron ¿no? por primera vez en la superficie terrestre, ¿no? Posteriormente estas plantas alcanzaron un tamaño mayor, presentaron ciertos órganos vegetativos como hojas, tallos y raíces. Posteriormente estas plantas se hicieron mucho más diversas, ¿no? Se generaron otro grupo de plantas, ¿no? Por ejemplo, aquí son los helechos y aquí son los pinos, ¿no? Las coníferas que se encontraban en el periodo Jurásico, en el Cretácico. Justamente estas plantas se desarrollaron, ¿no? Se desarrollaron generalmente en forma de árboles. Y posteriormente, en la última escala evolutiva, no sé si podemos observarlo, encontramos aquí a las angiospermas. Miren aquí, miren, ahí están las angiospermas. Las angiospermas son las plantas más evolutivas. Son las plantas que alcanzaron justamente una gran diversidad por una estructura importante en las plantas, que es el fruto. Bueno, no he detallado mucho justamente porque ya no se entiende, pero la idea es que cada grado evolutivo presenta una característica importante. Las primeras plantas no tenían tejidos conductores que trasladaban sus nutrientes. Posteriormente sí presentaban tejidos conductores, posteriormente presentaban semillas y finalmente presentaban un fruto que les permite dispersar la semilla a diferentes lugares. Ese es el contexto de Reina Plantae, un grupo interesante que ustedes tienen que conocer porque eso les permite, ¿no?, entender todos los fenómenos biológicos que estamos desarrollando y darnos un beneficio a nosotros, ¿no? A ver, ahora, otra cosa importante, jóvenes, es que ustedes aprendan algunos términos biológicos, ¿no? Y justamente ahí a la derecha tienen ustedes, a mi derecha tienen, por ejemplo, algunos términos importantes para la próxima clase. ¿Cuál es, profesor? ¿Qué es un xilema, por ejemplo? La siguiente clase de tejidos son los tejidos conductores. Los tejidos conductores son aquellos que nos permiten conducir sus nutrientes, conducir sustancias como los nutrientes, pero también conducir diferentes tipos de sustancias, ¿no? En verdad, ¿no? Dos tipos de sustancias que vamos a encontrar en el traslado de la planta, ¿no? Y justamente hay dos tipos de tejidos conductores. Uno de ellos es el xilema, ¿no? El xilema, y el otro es el floema, que ustedes le han visto, ¿no? El xilema tiene un sinónimo, se llaman tráqueas, ¿no? O vasos también, ¿no? Le llaman también tráqueas, pero principalmente el sinónimo de xilema es tráqueas, ¿no? Tráqueas, ¿no? No se olviden, xilema, tráqueas. Y el floema se denominan vasos liberianos. Floema, vasos liberianos. Xilema transporta savia bruta, no se olviden eso, savia bruta. Esas sustancias inorgánicas que transportan las plantas de la raíz hacia las hojas, pues justamente se denomina xilema. El floema son vasos liberianos, ¿no? Es sinónimo de vasos liberianos y transporta savia elaborada desde las hojas hacia todo el cuerpo de la planta, ¿ya? Y justamente lo que hemos denominado ahorita los estomas. ¿Qué son los estomas? Son aberturas que nos permiten llevar a cabo el intercambio gaseoso, ¿no? Y por ahí ingresa el dióxido de carbono para la fotosíntesis, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer, jóvenes, ahorita? Para la siguiente clase quiero que esos términos estén bien claros. Ustedes tienen que indagar, investigar y justamente para la próxima clase estar preparados para tener en cuenta esos términos que nos va a ayudar a conocer y a entender mucho mejor la parte teórica. Bueno, jóvenes, vamos a ver la parte de aplicativa. Vamos a ver ahorita, por ejemplo, las preguntas que tenemos aquí en la práctica. Vamos a ver, vamos a desarrollar lo que tenemos aquí. ¿Qué preguntas tenemos, profesor? Vamos a desarrollar las siguientes preguntas. Y justamente las preguntas están en base a todo el contexto que hemos desarrollado ahorita.
A ver, ¿qué pregunta tenemos? Tenemos las siguientes preguntas. Mire, te habla del concepto de las plantas, ¿no? Te dicen, para alimentarse, las plantas, ¿no? Para alimentarse tienen cloroplastos que contienen clorofila. Eso lo hemos mencionado, ¿no? Tienen cloroplastos, tienen clorofila, que intervienen en el proceso llamado, ¿se acuerdan? La fotosíntesis, ¿no? La fotosíntesis. La fotosíntesis es un proceso justamente que le va a ayudar a las plantas a producir su propio alimento, ¿no? La respuesta aquí es la fotosíntesis, ¿no? Entonces, para alimentarse tienen cloroplastos que contienen clorofila que intervienen en el proceso llamado fotosíntesis. Esa es la respuesta. Por el cual pueden, puntos suspensivos, pueden ¿qué? Por la fotosíntesis, ¿qué pueden en las plantas? ¿Qué pueden hacer? Elaborar su propio alimento. Esa es la respuesta. Elaborar su propio alimento. Punto seguido. Por eso son considerados, si ellos producen su propio alimento, ¿cómo se denomina? Autótrofos. La otra enunciado es lo siguiente. Tienen una, punto suspensivo, de consistencia rígida. Otra cosa importante en las plantas es que su cuerpo es rígido debido a que ellos presentan en sus células una envoltura externa denominada pared celular, conformada por celulosa. A diferencia de otros organismos, por ejemplo como los hongos que tienen pared celular pero conformada por quitina, o de las bacterias que presentan una pared celular conformada por peptidoglucano. Pero las plantas, ¿de qué está conformada su pared celular? ¿Se acuerdan? De celulosa, no te olvides. Entonces la respuesta aquí tienen una, punto suspensivo, de consistencia rígida. Se refiere a la pared celular. Después dice, están, puntos suspensivos, fijos en el suelo, debería ser, ¿no? Están fijos en el suelo, es decir, no tienen movimiento de traslación. Las plantas no se mueven como los animales, por eso justamente esa sería la respuesta. Fijos en el suelo. Y de ahí están otros enunciados que nos dicen, ¿no? Esta función, le habla de la respiración, ¿no? Esta función la realiza la hoja durante el día, ¿no? Las plantas respiran por estos estomas, ¿no? Los que le mencioné, ¿no? Entonces dice, esta función la realiza la hoja durante el día y la noche, por medio de unas estructuras presentes en la superficie de las hojas. ¿Cómo se llaman estas aberturas? ¿Cómo se denominan? Estomas, ¿no? Estomas. Se absorbe oxígeno, como lo estamos explicando aquí, y después ¿qué? Se absorbe el oxígeno del aire y se expulsa dióxido de carbono, ¿no? O sea, también las plantas incorporan oxígeno y eliminan dióxido de carbono. También en algún momento hacen eso la planta, ¿no? Pero lo que expliqué yo es que el dióxido de carbono ingresa para la fotosíntesis, pero también puede ser al revés, ¿no? Ingresa oxígeno y sale dióxido de carbono en la respiración, pero en mínimas cantidades, ¿no? Porque la planta necesita más dióxido de carbono que lo que va a liberar en la respiración. Ya, después, entonces, dióxido de carbono es contrario a la respiración. Claro, el ingreso de dióxido de carbono es contrario a la respiración, ¿no? A eso se refería, ¿no? La transpiración en las plantas, a ver. Las plantas, puntos suspensivos, para eliminar exceso de agua. O sea, las plantas, ¿qué hacen? Para eliminar exceso de agua, ¿qué hacen? Transpiran, eliminan agua, ¿no? Al transpirar. Eliminar exceso de agua, ¿no? A ver, el siguiente enunciado es el siguiente. Las plantas regulan la entrada y salida del vapor de agua abriendo y cerrando los puntos suspensivos de sus hojas. La respuesta era estomas. Completar. A ver, ¿qué dice? Completar. Letra A. Las plantas son seres autótrofos pluricelulares. Es la respuesta ahí, ¿no? Las plantas realizan la respiración a través de estomas. La pared celular que presentan las plantas proporciona protección. Esa es la respuesta. A ver, se ha determinado que existen aproximadamente 450.000 especies de plantas, donde las angiospermas, las plantas más evolucionadas, presentan 250.000 especies. Es decir, casi todas son angiospermas, como lo graficamos acá, ¿no? ¿Qué más? Hay un mapa conceptual donde tenemos ahí, por ejemplo, las plantas, dicen las plantas, presentan en las hojas unas estructuras llamadas, la respuesta era estomas, a través de las cuales ¿qué realizan?
respiración y transpiración, lo que les expliqué aquí, ¿no? La respiración consiste en ¿qué? En liberar dióxido de carbono e incorporar, absorber oxígeno. Y la transpiración consiste en liberar moléculas de agua. Ya, ahora, un enunciado es el último, dice 3. ¿Por qué las plantas eliminan agua? ¿Por qué las plantas eliminan agua? Para liberar el exceso de agua, ¿no? Y porque se desarrolla en el proceso de intercambio gaseoso aquí, ¿no? ¿Las plantas por qué eliminan agua? Porque tienen que incorporar dióxido de carbono para liberar agua. O sea, el hecho de incorporar dióxido de carbono ya es un factor importante para liberar moléculas de agua, quiera o no quiera la planta, ¿no? Y la tarea, investigar por qué es importante la diversidad en plantas, ¿no? Bueno, las plantas son altamente diversas y cada país tiene que tener en cuenta la riqueza de las plantas que hay y la utilización es importante porque permitirá justamente ayudarle a tener una serie de beneficios, ¿no? De esas variedades o especies que se pueden encontrar solamente en ese país, ¿no? O pueden dar un beneficio justamente a nivel mundial, ¿no? Por unas propiedades medicinales que presentan. Entonces la diversidad de las plantas es importante para, para cada país, ¿no? Ok, aquí he descrito justamente todas esas cualidades que tiene, ¿no? Y justamente, jóvenes, de esta manera hemos desarrollado la clase de reino plantar. Espero que a la próxima oportunidad estemos preparados y ávidos para seguir aprendiendo en este mundo importante y espectacular de la biología. Nos vemos.